El día anterior estuvimos viendo la importancia de la mente, ¿verdad?, en la creación de de toda nuestra realidad. Entonces, hoy vamos a ver cómo o cuáles son esas creencias que vamos asimilando a través de lo que es la aculturación o la socialización que mi familia y toda la cultura en la que yo estoy inmersa me va dando, ¿no? ¿Os acordáis de ese dibujito en el que yo nazco en una familia que tiene una cultura, tiene unas normas, esa familia pertenece a una cultura y a su vez pertenece al grupo humanidad que tiene o que comparte toda una serie de arquetipos y de significados que son muy ancestrales, ¿no? La Matrix está sobre todo asentada en una serie de modelos culturales o de creencias, de paradigma en que nos ha desempoderado muchísimo, ¿no?, de manera increíble, y las consecuencias, como veremos o como ya viste que estuvimos hablando de las cifras, ¿no?, de cuál era la realidad en la que vivimos, sobre todo las mujeres, ¿no?, pues realmente toda esa realidad está creada por algo más profundo, que es donde debemos ir para poder transformar lo externo. Tenemos que ir a lo interno, que son esas creencias, que son como mis raíces, ¿no? Por eso en el chakra raíz y en la víctima es donde se asientan ese sistema de creencias que me puede ayudar a ser poderoso, a tener una conciencia expandida, etcétera, o por el contrario, que desgraciadamente es lo que sucede, a estar muy desempoderada, ¿no? Entonces, mi análisis obviamente es el mío, hay otras profesionales que usan otro, pero para mí, y lo tenéis también descrito en varios artículos que os he facilitado, estamos hablando de un modelo cultural, un modelo psicológico, un modelo de género, un modelo de poder o de lo que se considera que cómo debe ser el poder, el estatus, el éxito, el liderazgo, y un modelo de relaciones, o lo que sería basado sobre todo en el amor romántico y en la media naranja, y un modelo de resolución de conflictos o de comunicación, que todo este pack o conjunto nos lleva a vivir situaciones de mucha violencia, de falta de libertad, por lo tanto, y de infelicidad al fin y al cabo, ¿no? El modelo de creencias patriarcal está basado sobre todo en una no espiritualidad, es decir, a pesar de que existen religiones que tienen un peso muy importante en nuestra cultura, se ha olvidado lo que es realmente el sentido del ser espiritual conectado con la tierra, con los astros, con ese respeto y ese sentido de unidad que existe con el todo. Y en cambio está muy asentada nuestra cultura en la idea de la separación, en la idea de la dualidad y de la división, y además, como ya os he explicado en otras ocasiones, esa dualidad macho-hembra, masculino-femenino, blanco-negro, se hace dándole un sentido de desigual valor, y por tanto al final tenemos una lógica de dominio y sumisión y de ganar-perder. Entonces, obviamente, todo ese sistema de creencias genera que al final se produzcan una serie de prejuicios que tienen que ver con que quien no pertenece a ese estatus es considerado inferior, ¿no? El sexismo es la creencia en la que se considera que un sexo es superior a otro, el racismo, que una raza es superior a otra, el clasismo, una clase superior a otra, pero existe igual con todas las características de diversidad. Y ya decíamos en la anterior sesión que
todo esto se intersecciona de manera que una persona que sea de sexo hembra, de clase baja, de edad anciana y lesbiana, pues lo tiene muchísimo peor que, ¿vale? Entonces, al final estamos todos y todas como tratando de cumplir con un modelo hegemónico de poder que se supone que tiene el derecho, las oportunidades mejores, ¿no? que el resto. Esto también lo estuvimos viendo el otro día y no me voy a detener más ahí, ¿no? Pero sí que quiero que comprendáis que sexismo eh, no es lo mismo que feminismo. Entonces me gustaría que comprendierais y que supierais que una posición feminista lo que implica es tratar de equilibrar lo que el sistema ha desequilibrado y por lo tanto es muy interesante que sepáis que existen dos variantes del sexismo. Por un lado, tendríamos el machismo, que es el que considera que el macho es superior a la hembra, pero ¿cómo se llamaría la posición inversa? Mucha gente responde feminismo, pero no. Estamos hablando de embrismo, ¿vale? Este sería machismo, macho superior. Hembra superior es embrismo, ¿de acuerdo? Entonces, el feminismo, contrariamente a muchas ideas, a muchos miedos, ¿no? En realidad está tratando de equilibrar y no de generar la misma situación de dominio sobre los hombres. Para mí es muy importante que esto lo sepáis porque una mujer no se puede empoderar si no tiene esto claro, si no tiene claro que es desde el feminismo desde donde se va a empoderar. No se va a empoderar desde el embrismo, desde luego, ni pues muchísimo menos desde el machismo, ¿vale? Entonces, todas estas creencias se convierten en una serie de normas, de valores que yo voy incorporando cuando soy una bebé. Y ya acordaos que decíamos el otro día que si en mi cultura a mí me enseñan que yo tengo que comer así o tengo que bailar así o no puedo hacer esto o lo otro, lo voy a hacer porque es una cuestión de supervivencia, de lograr el amor que me va a mantener viva y reconocida, etcétera, ¿no? Y voy primero cumpliendo, satisfaciendo necesidades básicas que son de vida, de alimento, etcétera, y después de reconocimiento y cada vez más elevadas, ¿no? En esa pirámide de Maslow que veíamos el otro día. Pero es muy interesante también que conozcáis otro concepto y es que a mí me van enseñando un sexismo que tiene una doble vertiente. Por un lado está la conceptualización tradicional de sexismo machista o hembrista, pero hay últimamente, hace unos años, unas investigaciones muy interesantes que evalúan lo que se llama el sexismo ambivalente. Y es que, por un lado, estaría el hostil, sexismo hostil, que es que un sexo se considera inferior al otro, que esto es, por ejemplo, lo que vive una arquitecta, ¿no? En un entorno, en una obra, o un chico que está trabajando en una escuela infantil con bebés, pues también puede sufrir esa discriminación, ¿no? Porque está como fuera de su contexto, de su rol. Pero luego, ese sería el sexismo hostil, el que desprecia, minusvalora a un sexo u a otro. Después habría otro sexismo que es el benevolente, y es que el que ensalza las cualidades de uno de los sexos. Y ahí es donde aparece el paternalismo protector, es que las mujeres, como las mujeres, no hay nadie para cuidar a los bebés o para planchar las camisas. O también hay un sexismo benevolente hacia los hombres. Tú sí que sabes cambiar las ruedas de un coche o vas a saber llevar una reunión mejor que, o sabes, tienes poder a la hora de hablar y sabes, tienes autoridad. Es decir, que este sexismo es el que realmente está conduciéndonos a las mujeres y a los hombres a sufrir
de discriminación y a la vez a autoviolentarnos o autodiscriminarnos, porque somos nosotras las que asumimos determinados roles porque pensamos que lo hacemos mejor que ellos o viceversa, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que conozcáis esto porque es algo muy, muy enrevesado, incluso casi es inconsciente y nos está generando muchas situaciones. Entonces, el sistema sexo-género y toda la cultura patriarcal que tiene que ver con esa idea de separación, de dualidad, de sexismo, de clasismo, etcétera, etcétera, va a hacer que mi yo, mi autoconcepto se forje junto a él, pues todo lo que tiene que ver con esos personajes que van a aparecer en mi vida, ¿no? La víctima, la mártir, etcétera, también determina la relación que yo tengo con parejas, amistades, mi madre, mi padre, mis hermanos y con el mundo, porque evidentemente una persona socializada en el machismo o en el patriarcado, como comprenderéis después que explique lo que es el sistema de la socialización de género, ha perdido totalmente lo que es la conexión con la unidad y pues simplemente no piensa en lo que los vertidos pueden ocasionar a todo el planeta, ¿no? Y por último, determina mi yo, determinan mis relaciones y por lo tanto también determina todas las estructuras, todos los sistemas y toda la realidad que yo estoy creando desde todos estos patrones mentales. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente modelo del que hablábamos era el modelo psicológico. Evidentemente, no se nos cuenta que somos seres poderosos desde esa separación, ¿no? De lo que es lo divino, de ese poder, de la conexión con la fuente. Quien haya visto la conferencia de Amit Goswami, pues habrá comprendido cómo la cuántica está explicando incluso la idea de Dios, cómo es totalmente cierto que va a ser el enfoque que el observador o la observadora tiene con respecto a todas las ondas de probabilidades infinitas que hay, cómo al partir de esa observación la onda se convierte en partícula, es decir, la convierte en objeto y la materializa. Entonces, esto no lo sabemos. Es más, nos hacen sentir desde que vamos al cole o desde que somos muy pequeños seres muy indefensos, muy desamparados, muy víctimas de lo que otro haga o de lo que Dios decida o de lo que el destino me otorgue y por lo tanto acabamos en relaciones de muchísimo dominio y sumisión y en un arquetipo de víctima total. Entonces no sabemos que desde la intención yo, mientras esté prestándole atención a algo, eso es lo que voy a multiplicar en mí. Fijaos que si yo estoy todo el rato pensando que mi pareja es bueno, no voy a usar palabrotas, pero y es que seguro que no llega la hora y seguro que no sé qué y seguro que no sé cuántos, pues eso es lo que voy a generar. Hay una cuestión que en educación también se conoce, que es el efecto Pigmalión. Cuando un profesor, profesora tiene una creencia sobre un alumno o una alumna, al final eso es lo que sucede. Se han hecho muchas investigaciones y al final el alumno o la alumna suspende o aprueba, ¿vale? Entonces, es muy importante que estéis muy atentas. Esto lo vamos a trabajar muchísimo en el programa PIDE. Vamos a trabajar la atención y la intención para realmente crear aquello que sí queremos. Porque es imposible no crear. Siempre estamos materializando en la medida en que nos enfocamos, ¿no? Por lo tanto, debemos de enfocarnos en lo que sí queremos crear y dejar de atender o prestarle atención a lo que no. Y tampoco tenemos conocimiento sobre lo que son las leyes cuánticas, ¿no? De que no sabemos que todo es mente, que todo vibra, que todo es una onda de probabilidad que va a tener un impacto en mi cuerpo
Mis pensamientos, si son densos de dolor, de rabia, tienen un impacto en mi cuerpo energético, en la que yo materializo, y tienen un impacto también en otras personas y en el contexto donde yo estoy. Por lo tanto, pensad que cualquier experiencia va a tener un resultado físico en mi cuerpo y material en mi realidad, ¿vale? Entonces, pues el bruxismo, la psoriasis, eczemas, cánceres, tumores, en fin, muchísimas enfermedades son somatizaciones de lo que yo cargo en mi mente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo cargo de forma positiva todo mi sistema cognitivo y emocional, pues mi sistema físico, que es una máquina perfecta, ya lo sabéis, que obedece totalmente, va a funcionar mucho mejor. Mirad, hay hasta investigaciones que demuestran que una persona meditando que hace ejercicio físico con sus músculos realmente genera cambios en su musculatura. Esto es alucinante. Podríamos hacer gimnasia en el sofá de casa. ¿Qué os parece esto, chicas? Maravilloso, ¿no? Es increíble y que los resultados perduran incluso en el tiempo. O sea, yo cuando queráis nos apuntamos a este gimnasio porque realmente es la bomba. Pero es que es así, somos así de poderosas, ¿vale? Es muy importante que conozcamos nuestro cuerpo energético, que hoy también os invito a que vayáis ya entrando en el conocimiento de que está el séptimo chakra, que es de color lila, aunque aquí se ve un poco rosa, pero es lila. Sexto chakra, el azul añil. Quinto, azul claro, verde o rosa, el cuarto, tercero, amarillo, segundo, naranja y primero, rojo. Sigue la misma orden de densidad de los colores. Y realmente tienen que ver con desde lo más etéreo, que es esa comprensión, la conexión con la fuente, lo más etéreo, se va como densificando a nivel energético mi ser hasta lo que yo tengo. ¿Vale? Entonces, en el séptimo chakra, digamos que comprendo la grandiosidad del universo y sé que soy una con la fuente. Sexto chakra, yo veo desde mi intuición, desde mi lo que se llama el tercer ojo, ¿no? En India. Quinto chakra es la conexión con la mente, totalmente orientado a la palabra hacia adentro, la palabra expresada. Cuarto chakra es el chakra del corazón, está relacionado con lo emocional, con vivir en el miedo o en el amor. Y por lo tanto, el corazón también quiero que sepáis que es como la bisagra. Hacia arriba estarían los tres chakras más etéreos que se materializan hacia abajo de manera más densa, ¿no? Entonces, cuerpo físico, chakras más físicos serían el 3, 2, 1 y los más etéreos serían el 5, 6 y 7. El 7 es el diseño o lo más etéreo del 1, que se pliega, el 6 del 2, el 5 del 3, ¿vale? Y el cuarto actúa como bisagra. Cada chakra tiene una función, tiene una correspondencia a nivel de órganos, a nivel de lo que es su misión psicológica, su misión física y su misión espiritual, ¿vale? Entonces, al principio os puede costar recordarlo todo, pero es cuestión de leéroslo y poco a poco lo iréis viendo. Pero fijaos que es que al final hasta todo el sistema inmunológico va a reaccionar. Por eso es muy importante que estemos muy atentas a cómo me encuentro, cómo está mi cuerpo, si me siento densa,
¡pum! Voy a usar las herramientas que vamos a aprender para meterme en la bañera, para hacerme una limpieza, para nutrirme, dormir. Cada una va a ir aprendiendo cuáles son las herramientas que necesita, ¿no? Porque sinceramente se está demostrando, nuestra medicina tradicional está muy ciega a esto, ¿eh? Pero lo emocional tiene un impacto en lo físico. La medicina china, la medicina hindú o ayurveda, la medicina egipcia ya nos lo decían. Entonces, digamos que cada vez está habiendo eh, una mayor visión con respecto a esto y hay muchas terapias que sirven para, digamos, desbloquear energéticamente, sanar emocionalmente, que sería más terapéutico, ¿no? La psicología, etcétera, y trabajar para ir transformando. Entonces, yo os invito también a que cambiéis la concepción de lo que es la enfermedad. Es muy importante que sepamos que cuando aparece la enfermedad, Jung decía que es porque los dioses han venido a visitarte. Es decir, es una señal. Tu cuerpo te está diciendo que algo no estás, no estás atendiendo, algo a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. Y finalmente tu cuerpo te lo expresa. Por lo tanto, muchas veces, gracias a una enfermedad, muchas personas toman conciencia, paran, observan y hacen una transformación, despiertan, generan un salto cuántico gracias a una enfermedad. Entonces, bueno, hay mucha bibliografía al respecto y hay muchas personas que además de usar la medicina tradicional, ojo, que la ciencia, por supuesto que ahí está y tiene mucha utilidad. Lo único que yo os invito también a explorar otros elementos, ¿no? Y otras cosas que existen, porque es que se está demostrando que hasta el ADN se reprograma cuando eh, somos capaces de trabajar desde lo energético, desde la meditación, la visualización y determinadas herramientas que vamos a hablar después, ¿vale? Bien, otra de las grandes creencias o sistema de creencias tiene que ver con el modelo de género. No me voy a detener mucho porque en el segundo chakra hablaremos más de ello, ¿no? Pero sí que quiero que veáis que nacemos siendo diversos con respecto al género, es decir, somos yin y yang en armonía, con un montón de competencias ahí preparadas para ser activadas, desarrolladas en base a nuestros juegos, en base a nuestras relaciones, etcétera, pero nacemos con el mismo equipo, niños y niñas. Sí que es verdad que a nivel biológico hay alguna diferenciación. Somos animales, o no lo olvidemos, sexuados, con reproducción sexuada, y sí que hay una carga genética, hormonal, etcétera, diferente. Ahora, el montaje que el sistema patriarcal tiene y la separación, la violencia a la que conduce a las mujeres y a los hombres, concretamente primero a las niñas y a los niños, es aberrante. Mucho dolor, consecuencias sociales, económicas, sanitarias, terribles, tienen que ver con lo que yo llamo la violencia de género. ¿Vale? Y os lo voy a explicar ahora. La violencia que vemos en la televisión con respecto a las parejas que desgraciadamente, ¿verdad? Toda la violencia que vemos, las muertes de miles de mujeres, los abusos, las violaciones, todo esto es la punta del iceberg, toda esa violencia es la punta del iceberg de una violencia más interna que tiene que ver con este sistema de creencias y con la separación que hace el patriarcado con respecto a la educación de niños y niñas, ¿no? ¿Por qué? Nacemos con un sexo, que son los aspectos biológicos, estos son los dibujitos que uso con los niños y las niñas cuando doy clase, y otra cosa es el género, que es la construcción cultural que se nos ha dado y que en cada sociedad tiene unos tintes u otros. En nuestra cultura
tiene este tinte, rosa y azul. Y no a nivel energético como la meditación que hemos hecho antes, pero sí porque va a tener un impacto tremendo en lo que es la identidad de las personas. Entonces hay unos estereotipos, acordaos del ejercicio que hicimos de Japón, es decir, hay toda una serie de normas sociales, creencias que yo incorporo en mí y me van a llevar a actuar de una determinada manera, a tener incluso un cuerpo diferente en función de que yo incorporo un esquema de género u otro. Entonces hay toda una serie de elementos que se consideran que son la que una niña debe desarrollar. Fijaos que la parte activa la tiene lo masculino como sujeto pensante que decide, que hace, que lleva la moto. El que lleva la moto es el sujeto y el paquete o el objeto es la que va detrás, ¿no? Pero esta metáfora es para todo. Entonces, fijaos en los cuerpos que produce esto. Esto es una investigación que se realiza en España. Mirad el cuerpo de esa niña, totalmente cerrado, con las puertas, efectivamente las puertas, sus piernas cerradas. Quiero que observéis a partir de ahora, cuando vosotras estéis así en esa posición, que os abráis, por favor. Y observad también a las mujeres y en los contextos, en el metro. Es un cuerpo que se está protegiendo de un posible ataque. Es un cuerpo victimizado. Mientras que, mirad, este niño, en esta investigación se pedía, ya se llamaba la puerta de las casas españolas y se pedía que sacaran los juguetes. Obviamente estos son los dos extremos. Vale, han cambiado muchas cosas, hay muchas familias muy innovadoras y mucho más coeducativas, pero al final aquí tenemos a un futuro personaje que se cree en la posición de dominio y que tiene que desarrollar eso para ser reconocido, para tener autoestima, para considerarse hombre, y nosotras nos vemos abocadas a hacer eso. ¿Y qué pasa? Que si no lo haces, como nos pasa a muchas, pues, o a muchos que tampoco entran en esto, se sufre una gran violencia y discriminación. Entonces, me explico. Violencia, ¿os acordáis que expliqué que era cuando se limita el potencial ilimitado de un ser? Lo hacemos con una gran cantidad de competencias o habilidades masculinas y femeninas y, sin embargo, a las mujeres se nos prohíbe, se nos tacha de marimachos, de prostituta, por no decir otra cosa. Si tú actúas como sujeta, ¿no?, en una barra de un bar, si tú tomas decisiones, te dicen que eso no es tu lugar, etcétera, etcétera. Y a los hombres también se les discrimina o se les niega el desarrollo de su feminidad, tachándoles de afeminados, de calzonazos, de gays, etcétera. Cuando una cosa es tu identidad de género y otra cosa es tu orientación sexual, que no se debe de confundir, ¿vale? Entonces, las consecuencias que esto va a tener son muy importantes y creo que aquí muchas de vosotras os vais a reconocer, y es que a las mujeres nos educan en lo que es la ética del cuidado. Hay una gran autora que se llama Carol Gilligan que hizo un gran estudio sobre esto. En mi tesis doctoral está todo esto explicado también. Nosotras se nos educa, una gran psiquiatra que estudiaba la locura, Franca Basaglia, dijo que llegamos a tal nivel de autodescuido porque somos conducidas al ser para otro. Nosotras necesitamos que exista un otro. Fijaos en este corazón que está partido, ¿no?, porque nos falta nuestro lado masculino, pero es un gran corazón que ama. Nosotras estamos muy asociadas al amor, tenemos nuestro cerebro
el cerebro derecho muy asociado a toda la inteligencia emocional, la conexión con la unidad, etcétera, porque es que somos las madres que parimos y eso nos confiere otra identidad y otro esquema sobre el mundo, ¿no? Pero siempre tenemos a un otro al que necesitamos cuidar. Ese otro pues es nuestro chico, nuestro marido, nuestros hijos. Tenemos aquí encima además la carga de tener que seguir siendo la bella, joven, esbelta, rubia, sin pelos, con tetas bien subidas, para seguir enamorando a ese ser. Además llevamos la carga de la casa, la carga del trabajo, o sea, tremendo. ¿Alguna de vosotras se reconoce en esto? Sí, ¿verdad? Por el contrario, los hombres van a ser educados en lo que se llama la ética del individualismo, el yo, yo, yo. Todos los superhéroes aparecen solos, Spider-Man, Batman, Ulises, por los siglos de los siglos, solos, buscando y generando ese halo, ¿no? de búsqueda de su autorrealización, y para su autorrealización la familia le sobra, todo le sobra, ¿vale? Entonces está muy centrado en el yo, es su misión tener éxito y además es el brazo del patriarcado. Todo el sistema se basa en que hay unos guerreros a los que se les ha adjudicado este papel, porque la historia y la geología ha demostrado que las mujeres eran guerreras, las mujeres también cazaban, pero todo esto se oculta de la historia. Y para que un hombre pueda ser guerrero y estar al servicio del sistema y de la Matrix, es muy importante que esté desconectado de sus emociones. Fijaos que también les falta lo que sería el lado femenino, pero están muy desconectados de sentir. No pueden sentir miedo porque no irían a la guerra. No pueden sentir empatía porque no matarían a otro. Desgraciadamente, aunque parezca es que esto es una locura, se sigue educando a los niños para matar, para la guerra. Por eso existe todo este montaje con los videojuegos, los coches. Fijaos que los anuncios son diferentes, ¿no? Lo de las niñas es na, 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 ¿no? Na, na, y todo lo de los chicos es ¡wow! Vamos, rápido, rápido, rápido. Y sí, y llevan aquí un lío tremendo, que es a la madre de sus hijos, ¿no? A la que aman y con la que quieren compartir su vida, pero también esa búsqueda desde ese don Juan, ¿no? Que debe de seguir conquistando. Entonces, tanto son contra otro o solo pensando en sí mismo, que al final son contra sí mismos porque pierden muchísimo. No están conectados con el amor, no están conectados con las relaciones afectivas, están siempre desde la evasión, en esa búsqueda de libertad, etcétera. Pero bueno, hablaremos de maneras de amar, etcétera, en el segundo chakra. Para mí aquí en el módulo 2 quiero que comprendáis qué tremendo es esto, y esto lo podemos ver en muchísimos contextos. En la construcción, en un hospital, vemos a las enfermeras y a los médicos. Es algo que nos va a marcar muchísimo. Y aunque nosotras nos queramos salir de este estereotipo, al final algo queda en esa madre cuidadora, entregada al otro, que se olvida de sí misma y que incluso sufre si se le quita su objeto de proyección, ¿no? Fijaos que nosotras solemos hablar mucho desde el nos, no es que nosotros y ellos hablan mucho desde el yo. Al final, muchas niñas sufren, las mujeres tenemos una autoestima terrible porque evidentemente ese estereotipo pues no lo tiene
prácticamente nadie, y ellos también están empezando a tener grandes problemas de anorexias, etcétera, generadas por esto. Entonces, al final, debido a esos estereotipos y esas creencias, pues vamos a generar o a crear un género, ¿vale? Tenemos un autoconcepto, una identidad y al final cumplimos con unos roles. Dentro de casa, con los cuidados de los niños, en base a ese sexismo benevolente que yo misma, mi madre, yo podía hacer la cama, pero luego ella iba y la volvía a hacer porque decía que yo no sabía, y con estos podría dar muchísimos ejemplos, ¿vale? Pero se sabe que todo esto es una falacia porque pues, hay estudios antropológicos. Margaret Mead es una gran antropóloga que ayudó durante los años previos incluso a Simone de Beauvoir, que había hombres y tribus donde hombres y mujeres eran todos femeninos, que están totalmente casi extinguidos. Había tribus donde eran todos muy masculinos, pelean mucho, se tratan a patadas, etc. Y otras que a mí me encantan, que son, por ejemplo, los chambuli, que observaban que estaba cruzado. Ellos son los que se pintan, son dulces y cuidan a los bebés, aunque las mujeres paren, evidentemente, y ellas salen a cazar y son las guerreras. Y ellos cuidan del hogar. Por lo tanto, algo no cuadraba. ¿Ves? Cuando aparece todo el constructivismo y la idea de que el género es una construcción cultural. Y hay otras tribus humanas donde, fijaos que existen nombres para hablar de todas las combinaciones posibles. En Indonesia se habla de que hay mujeres femeninas, pero también hay mujeres masculinas, hay hombres femeninos y hay hombres masculinos. E incluso hay identidades que cada vez más estamos viendo nuevas identidades de género, que podemos llamar transgénero, queer, niños y niñas de 5 años diciendo en casa que mamá, yo no soy niña, soy un niño, ¿no? Entonces estamos hablando de transexuales, cada vez esto se da más y no debe ser motivo de dolor, de sufrimiento, de desempoderamiento. Fijaos que teniendo que cumplir con el modelo de género, nos desempoderamos, sufrimos e incluso nos autoviolentamos. ¿Vale? Entonces es muy importante que esto lo conozcáis, que sepáis que está ahí. No os voy a poner estadísticas porque, en fin, son tremendas, pero sí que es importante que interioricéis que debido a este, además, sistema patriarcal, el modelo de éxito y de liderazgo es totalmente masculino. Es decir, esto es lo que vale, supuestamente. Es el individualismo, es la ética de la violencia, ¿no? El dominio y la sumisión. No es desde el sentido de unidad, de que tan importante es la señora de la limpieza como el bedel, ¿no? Y fijaos cómo hasta las profesiones tienen sexo. No sé si sabéis que la discriminación salarial se produce incluso en estamentos como pues la señora de la limpieza cobra menos que un bedel de un cole, porque supuestamente pues ella no tiene funciones muy importantes, ¿no? O una enfermera o un enfermero cobran menos que un arquitecto técnico o una arquitecta técnica, ¿es? Porque las profesiones tienen género. Entonces, a nivel de organizaciones, y vosotras que sois mujeres trabajadoras, etcétera, veréis que lo que prima es un liderazgo muy masculino, muy centrado en la tarea, que para nada piensa en la conciliación, ni en el bienestar de las personas, cuida poco a trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sin embargo, os digo que actualmente esto está totalmente en declive. Las grandes corporaciones que innovadoras están incorporando sobre todo la ética femenina en lo que es el liderazgo. Estamos viendo cómo la pandemia está siendo súper bien llevada por gobiernos donde prima la ética femenina y que están dirigidas por mujeres, como
Nueva Zelanda, los países del norte, Noruega, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué os digo esto? Porque es muy importante que empecemos a quitarnos la misoginia de nosotras mismas y reivindiquemos lo femenino incluso en nuestros trabajos, ¿no? Hay un modelo de amor que es nefasto, está basado en esa complementariedad. Lo hablaremos también, nos detendremos más en el módulo 2, pero realmente esa idea de la media naranja nos lleva a vivir vidas muy sesgadas, ¿no? Y con grandes problemas. Hay un modelo de resolución de conflictos que no es para nada de resolución, sino más bien está basado en que yo no sé que soy la creadora de mis emociones y por lo tanto te culpo a ti de lo que a mí me está pasando, cuando en realidad yo soy la que está reaccionando de una determinada manera, ¿no? En base a esto, pues se da lo que se llama el ciclo de la violencia, y es que hay un momento de tensión. Pues no sé, imagínate que estás discutiendo, pero esto lo podemos aplicar a todas las relaciones, ¿eh? Estás con una amiga que quieres ir a montar una fiesta o estás organizando algo en el trabajo y hay una persona que difiere y genera cierto malestar. Pero en lugar de yo hacer la mirada hacia mí, yo os voy a invitar a que con esa varita mágica, siempre que estéis sintiendo algún tipo de tensión, en lugar de mirar hacia afuera, que es lo que hace la víctima, giréis la varita hacia vosotras. ¿Qué es lo que esta situación me está diciendo? ¿Qué me está indicando? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Qué he de aprender? ¿Qué puedo incorporar nuevo que esta persona o esta situación me está ofreciendo? ¿Vale? Entonces es muy diferente cuando yo me coloco desde ahí que cuando estoy desde la víctima diciendo que tú eres la culpable porque tú llevas minifalda y a mí no me gusta y entonces quiero que te la quites, ¿no? Pedimos al otro que tenga un cambio. En lugar de yo resituarme y gestionar mis celos o mi malestar con respecto a una situación laboral, etcétera, ¿vale? O, por supuesto, también puedo negociar y cambiar esa situación. En una relación de pareja esto es lo que se da: tensión, agresión, reconciliación, va, tonta, perdona, qué tal y qué cual, pero al final estamos ahí y una vez y otra vez y al final incluso no hay ni reconciliación, ¿vale? Ya os digo que esto sucede con hermanos, tensión, agresión y como un poco de ponerle nubes al asunto, pero es muy importante que empecemos a tomar la responsabilidad aquí, o si se produce una agresión o una tensión, sentarnos a negociar. Esto lo aprenderemos sobre todo en el quinto módulo, quinto chakra, la comunicación, cómo negociar, cómo resolver conflictos, ¿vale? Y bueno, pues al final es que estamos todos y todas viviendo en una situación de violencia máxima, ¿eh? Con os acordáis del iceberg, ¿no? La punta es lo que se ve, pero la base está cargada de muchísimo miedo, de mucho desempoderamiento, una lógica basada en el sexismo y otros prejuicios que nos llevan a que haya una gran violencia estructural, una gran violencia simbólica. Esto quiere decir que el lenguaje, los chistes, las imágenes, todo está cargado, todo es Matrix. Todo es Matrix, chicas. Entonces hay que estar muy atenta. También os digo y os invito que no vale la pena entrar en la rabia, porque desgraciadamente lo que hay es muy duro. Hemos de conectar con la compasión, con el amor hacia todos estos personajes que están ahí viviendo la Matrix y con sus niveles de conciencia, conciencias contraídas,
basadas en el miedo, en la conexión cero con todo lo que estamos aprendiendo nosotras aquí, ¿vale? Entonces, pero ojo, sí que es verdad que si hay violencia directa hacia mí o hacia alguien que yo estimo y autoviolencia, pues es importante que tomemos cartas en el asunto, ¿vale? Y que tratemos de no alargar determinadas situaciones. Las consecuencias de todo este sistema patriarcal son, por un lado, violencia interna. Tenemos estamos muy quemadas con lo que se llama el burnout, hay mucha ansiedad, mucho estrés, baja autoestima, bulimia, suicidios y también violencia externa, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, tráfico, mobbing en el trabajo. He de tomar conciencia de qué es lo que estoy viviendo, cuál es la realidad. ¿Es una realidad de violencia? ¿Es una realidad de violencia psicológica? ¿Es una realidad de bienestar? ¿Estoy fuera de todo esto? Olé. También el test os ayuda a hacer esta valoración. Es muy importante que observéis cómo me ha impactado a mí. ¿Cuáles son los resultados de mi sistema de creencias hasta la fecha? Porque entonces ahí vamos a poder actuar. Pero si no tomamos conciencia, si no nos quitamos la venda y seguimos haciendo como que esto es lo que hay o incluso no lo quiero ver, pues entonces no podemos hacer nada, ¿no? Entonces fijaos cómo las mujeres pues tenemos mucho autodescuido, miedo a la soledad, miedo a la distancia, miedo a la libertad, incluso a no ser bellas, a envejecer. Pero es que ellos también sufren, son incapaces o tienen poca capacidad para su propio autocuidado, tienen miedo a las relaciones y a la verdadera fusión. Entonces, a nivel social se produce esa segregación laboral, también una segregación vertical que tiene que ver con ese techo de cristal, ¿vale? El panorama es bastante desolador, ¿verdad? Porque las consecuencias que tiene el patriarcado y la Matrix pues son bastante nefastas. Ya la ONU, la OMS, hasta el Fondo Monetario Internacional están haciendo una llamada de alarma para que los países cambien totalmente sus políticas e incorporen la ética del cuidado y del servicio hacia la comunidad para potenciar la felicidad de las personas, su bienestar emocional y psicológico, porque solo así vamos a poder parar este desastre, ¿no? Pero bueno, yo aquí que estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Pues habéis elegido muy bien, empoderarnos, iluminarme, ¿verdad? Como explica la física cuántica. Empoderarse es iluminarse. Iluminarse es expandir nuestra conciencia y es básicamente ser feliz. Ya lo dijimos en la anterior sesión. Y aprender una serie de herramientas de poder y de alquimia que me ayuden a sostener ese estado diario, cotidiano de felicidad, de bienestar, de estar en el amor, ¿vale? Porque al final el medio es el fin, ¿no? Yo qué quiero en mi vida, quiero ser feliz, ¿no? Pero ¿cómo voy a lograrlo? Siendo amor y siendo felicidad, porque es la clave cuando yo tengo esa conciencia expandida, ¿vale? Entonces estamos viendo que realmente es la llave a las puertas del cielo, tienen que ver con realmente día a día estar muy conectada a lo que es el amor y la libertad, ¿vale? Porque cuando yo conecto con el amor, con el autoamor
puedo librarme y hacerle frente a todo ese sistema de creencias que es clasista, sexista, xenófobo, edadista, y decir, bueno, ¿qué pasa? Pues yo soy una señora de 60 años, pero tengo mi cuerpo, pero soy un ser maravilloso. ¿Me seguís? Solo desde el amor hacia mí misma y desde el amor hacia afuera vamos a poder realmente romper con determinados, con este paradigma, con esta sociedad tan enferma, ¿no? Ya lo decía Jiddu Krishnamurti, que no es inteligente estar eh, totalmente integrado en una sociedad enferma. Entonces, realmente creo que es el momento en el que tenemos que despertar y darnos cuenta que la felicidad va a potenciar mi creatividad, y con esto lo que quiero decir es mi capacidad para crear y manifestar lo que yo necesite. Son las experiencias del amor las que me expanden y amplían la conciencia, y es a través de sentir el amor y sentir la unidad, esa trascendencia con lo más alto, desde lo más profundo, desde donde yo voy a dar ese salto cuántico, ¿vale? Entonces, es muy importante que comprendamos que yo soy capaz de generar esa alquimia desde el desempoderamiento al empoderamiento, transformando el plomo en oro. Es muy importante, por lo tanto, eliminar la ceguera, despertar, conectando con el amor, porque va a ser realmente lo que va a expandir mi conciencia. Pero es como un pez que se muerde la cola, ¿vale? Expandir mi conciencia me va a hacer sentir más amor, y sentir amor me va a conectar con esa unidad, con esa trascendencia y con otra manera de vivir, ¿vale? Porque es muy importante que comprendamos que somos uno, y eso quiere decir que yo soy Dios, yo soy el uno, el todo en potencia, ¿vale? Y además, o sea, que soy poderosa, soy todopoderosa y soberana aquí en la tierra, ¿eh? Esa es la monarquía que yo quiero, la que reivindico, ¿eh? Es mi propia soberanía sobre mi cuerpo, sobre mi casa, sobre mis cosas. Y luego comprender que somos uno a nivel humano, de seres muy diversos, pero que estamos totalmente interrelacionados. Yo soy abundancia y la acepto. Ese es mi estado cuántico, real, y por lo tanto mi estado natural en la Tierra. Y es muy importante que vayamos creando una nueva realidad donde hay un nuevo yo conectado al amor, y eso va a generar un nuevo tú o relaciones de pareja, un nuevo nosotros en las propias mujeres y los hombres, y entre todos y todas en todo el planeta, ¿no? Realmente el viaje es, como ya dije al principio, ser conscientes de la unidad y hacer esa mirada hacia adentro. Pero es muy importante que esa frase de creas lo que crees la unáis a y sientes, ¿verdad? Porque es así como realmente vamos a poder romper con todas estas creencias limitantes de nuestra familia, con la línea genealógica, con todo el sistema patriarcal, etcétera, etcétera, y recuperar ese ser infinito que somos. Y va a ser muy importante en este proceso de empoderamiento unir lo que esa dualidad de género, integrar lo masculino y lo femenino, y sobre todo lo femenino. Es muy importante que potenciemos esa inteligencia emocional y que volvamos a valorar lo femenino, porque realmente se está demostrando que actualmente es lo que puede y lo que necesita el mundo, ¿no? Conectar con ese corazón, que es realmente quien une,
y transformar las creencias que nos desempoderan. Es muy importante que hagamos una toma de conciencia. ¿Cuáles son esos valores que yo creo que son mi sistema, ¿no? Mis pilares, pero en el fondo muchos de ellos no tienen sentido y me están generando mucho dolor? Y os estoy invitando realmente a ser transgresoras, a transgredir la norma, porque la norma me hace daño, me desempodera, me enferma y enferma a la sociedad. Me podrían encerrar en la cárcel por deciros esto, pero realmente la verdadera militancia con respecto al empoderamiento implica ser transgresora y estar en de sintonía con la mayoría, ¿no? Porque al final todas esas creencias lo que están generando es muchísimo miedo, desde donde yo no voy a poder crear absolutamente nada de lo que realmente yo quiero. Voy a estar creando lo que el sistema quiere, que es dolor, desempoderamiento, sumisión, etcétera. Para, en fin. Entonces, cuando yo logro conectar con mi ser interior, transformando mis creencias, conectando con el amor, voy incluso a integrar el ego y esos personajes que yo voy a crear para sobrevivir, ¿vale? Esos arquetipos que vamos a trabajar, la víctima, la mártir, etcétera, han aparecido por una necesidad de supervivencia y por lo tanto les tenemos que tratar con amor porque durante un tiempo nos han sido útiles y porque en realidad lo que necesitan es amor para poder desinstalarse, ¿no? de nuestro sistema. Y transformar nuestro dolor, la herida que vamos a descubrir o que ya estáis viendo, transformarla en vuestro superpoder para volar, porque en fin y al cabo lo que estáis viviendo es una historia maravillosa, un cuento donde vosotras sois las verdaderas heroínas, ¿no? Y desde ese conocimiento también en lo que es vuestro cuerpo físico, emocional, mental y conocer cómo mantenerlo limpio, nutrido, protegido, porque al fin y al cabo es vuestro canal de manifestación, de materialización y también de disfrute y de gozo, ¿no? Entonces tenéis que estar abiertas, preparadas y nutridas para el amor. Os he dejado un bonus especial con una masterclass que di hace unas semanas que explica ampliamente qué es esto de los arquetipos y los chakras asociados al miedo o al amor. Primero identificamos al arquetipo disfuncional, es decir, a la víctima, a la mártir, lo sanamos, aplicamos esa alquimia y después lo que vamos a hacer es potenciar a la positiva o al arquetipo funcional, ¿vale? Digamos que son esos tres pasos con toda una serie de herramientas que tienen que ver con la biodescodificación o lo que se llama la bioneuroemoción, que es sanar una herida, emociones que están enquistadas, con distintas herramientas, con la respiración, con la meditación, con las afirmaciones y la visualización, con la terapia de la luz, con la cromoterapia, vestir de blanco, cada chakra tiene un color y os invito a que lo uséis. Estamos trabajando con reconexión útero-corazón, os enseñaré a hacer cirugía astral de cordones. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos anclajes a determinadas situaciones, personas, y es necesario que desde nuestra intención rompamos con esto. Vamos a trabajar con la aromaterapia, con la gemoterapia, con todos los cristales, que cada uno tiene una vibración y una frecuencia y funcionan para cada uno de los chakras y los objetivos con los que queramos trabajar. Trabajaremos también, usaremos la música
artes plásticas y rituales, que Jodorowsky lo llama psicomagia, pero bueno, esos ritos existen desde nuestros ancestros y realmente son muy útiles para transformar emociones y creencias y generar una nueva realidad. También hablaremos de nutrición, porque tenemos un cuerpo físico, pero también nutrición energética, ¿vale? Y limpieza, la limpieza con la terapia de sal, os la he comentado antes, pero es muy importante porque la sal es un equilibrador de iones muy interesante y la vamos a incorporar. Yo os invito a que os bañéis por lo menos una vez a la semana o la incorporéis a la ducha. La meditación es una herramienta fundamental. Ahora sí que ya estamos terminando, porque nos ayuda a cambiar desde las que llaman las ondas que usamos para trabajar, nuestro cerebro necesita para organizarse, a lo que serían las ondas delta, ¿no? Que es donde entramos cuando estamos con la conciencia expandida y conectadas con el amor. Thich Nhat Hanh es un monje maravilloso con una bibliografía preciosa, también podéis encontrar vídeos, y Osho, que inventó una meditación que tiene que ver con el movimiento, ¿vale? Existen varios tipos de meditación. Está la meditación pasiva, que es la que está centrada en únicamente respirar. La meditación activa, que tiene un objetivo, tiene una intención, y es la que normalmente son las meditaciones guiadas, que te llevan a trabajar con alguna parte de tu cuerpo, de tus chakras, etcétera, con visualizaciones. Y después están las meditaciones dinámicas, que son muy potentes. La meditación dinámica lo que implica es romper patrones emocionales que están ahí como colapsando tu cuerpo, y usar el caos, bailando, saltando, para que la mente pierda el control, ¿vale? Son muy, muy buenas. Muy potentes. Y esta es toda la propuesta que os ofrezco para que realmente logremos ese empoderamiento, pero ya sabéis que la clave es el amor.